Bíblico. Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Hoy seguimos con estudios bíblicos. Hoy continuamos con el Evangelio de Juan, hoy 7 de junio de 2023. Y abre tu Biblia en Juan capítulo 8. Estamos para refrescar un poco la palabra de Dios de el estudio pasado. Estábamos analizando y viendo la mujer adúltera. Entonces, sabemos que la ley de Moisés, cuando estuvimos estudiando este pasaje en Levítico y en Deuteronomio, para juzgar a un adulterio tenían que traer a los dos. En este caso, la multitud solamente está trayendo a la mujer y le preguntan a Jesús que la ley de Moisés, en el versículo 5 capítulo 8 de Juan, en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con el dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces vemos un momento donde Jesús les acusa a ellos mismos en vuestros corazones, porque Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre. Jesús conoce absolutamente todo porque es Dios. Y sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, y es el que tiene toda la sabiduría de la creación. Em, dando un tema importante para la clase de hoy, porque Jesucristo, cuando les va a declarar que Él es nuevamente la luz del mundo, como decía en el capítulo 5, Él les va a decir que tienen un problema porque ellos no pueden desplazarse o no pueden estar en presencia de Dios si no son verdaderamente libres por causa del pecado. Y aún más los va a exhortar aún más fuerte, diciendo que son de vuestro padre el diablo. Entonces estamos hablando de que el contexto de esta tarde es un contexto de exhortación, de querer mostrar las realidades espirituales de estas personas, de esta multitud, de estos escribas y de estos judíos, para que ellos pudieran reflexionar acerca de su vida. Entonces empezamos la clase y entendemos que ellos no pudieron condenar a la mujer por causa del pecado. Eso es algo muy importante. No pudieron arrojar ninguna piedra contra ella. En ese contexto estamos entrando a Jesús como la luz del mundo. Vamos a entrar a entender de que sin esta luz nada podemos hacer. Inclusive también lo dijo en la vid verdadera. Em, entonces dice el versículo 10: enderezándose Jesús, no vio a nadie sino a la mujer y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condena? ¿Ninguno te ha condenado? Verso 11, ya dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús te dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El día de ayer, en la reflexión, el estudio de la primera carta de Juan, hay algo importante que entender allí, de que tenemos un abogado en este tiempo y se llama Jesús, pero este abogado no es un abogado para siempre. Me refiero en qué sentido, porque Jesucristo llegará un momento que será nuestro juez. Entonces, Él juzgará a este mundo y les dirá, como en el juicio de las naciones de Mateo 24, o puedes ver también en Apocalipsis el día final, donde Jesucristo mismo dará a cada uno según sus obras lo que hicieron en este mundo. Entonces, ahí ya no va a ser un abogado, sino que va a ser el juez que va a dictar la sentencia de cada uno de los que estamos en este planeta. Entonces, partiendo de esta escritura, quiero que leamos solo para tener el conocimiento de la palabra. Podemos conversar ciertas cosas importantes y para refrescar el capítulo 5 lo volvemos a ver aquí en el capítulo 8, la luz del mundo. Del versículo 12 al 20, por favor, ¿quién me puede hacer la lectura? ¿Usted me puede ayudar? Juan capítulo 8, versículo 12 al 20. Ya le leo, hermanito. Ajá, Espéreme que Juan. no estaba en el libro.
Juan 8, 12 Ajá, al 20. ok. Juan 8, 12 al 20. Aquí estoy. Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que dio testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. Sabemos, bueno, hablando acerca de que yo soy la luz del mundo, sabemos que son las proclamaciones de Jesucristo en el Evangelio de Juan. Igualmente vas a encontrar, como ya hemos mencionado antiguamente, de que Jesucristo se declara a sí mismo como yo soy el pan de vida, como igualmente yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Estamos hablando de que si tú te vas al libro de Éxodo, a la zarza ardiendo, Moisés le pregunta a Dios en esa zarza, y si yo voy a Faraón, ¿qué le voy a decir quién eres tú? ¿De cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios de los ejércitos le responde a Moisés, Jehová, le vas a decir, yo soy, te envía y yo soy el que soy. Entonces Jesucristo se apodera de las palabras de su Padre aquí en el Nuevo Testamento, diciendo que Él es la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. Y así, fíjate esta pequeña comparación, donde te acuerdas la primera plaga de Dios a través de Moisés a los egipcios para que liberasen al pueblo hebreo. ¿Te acuerdas cuál fue la primera? Donde ese río se convirtió en sangre, donde, fíjate, la referencia que se podemos hacer, o una pequeña referencia en el Nuevo Testamento con Jesucristo, donde va a haber mucha muerte, donde va a haber mucho derramamiento de sangre o por causa de la liberación del pueblo hebreo, por causa de la dureza del corazón de Faraón. Pero en este caso, en Jesucristo, va a haber derramamiento de sangre, pero no para muerte, sino para remisión de pecados. Entonces, estamos hablando de que hay una buena relación en cuanto a los juicios de Dios en el Antiguo Testamento y en cuanto a la redención de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces, este pasaje de Yo soy la luz del mundo fue una conversación importante que tuvo Jesucristo con Nicodemo en el capítulo 3 y le dice que esa es la condenación del hombre. Esa es la condenación. Si tú vas a Juan capítulo 3, esa noche con Nicodemo y Jesucristo, el verso 19, dice la palabra, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Estamos hablando de que, que la condenación, ¿cuál es? Que la luz vino al mundo y la aborrecieron. Estamos leyendo que yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estamos hablando que si tú entiendes que la luz es Jesucristo, si tú sabes que el camino que conduce a la verdad es Jesucristo, porque se proclama a sí mismo como también como la vida, entendemos que ya pasaremos de andar en tinieblas a andar con Él. Estamos hablando que la misma conversación que tuvo con Nicodemo le dice
Verso 20, capítulo 3, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Esa conversación tan importante, ese desierto te digo, Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios, porque Él es la luz del mundo. Él nos vino a dar verdadera salvación y la condenación es que aborrecieron esa luz, que aborrecieron realmente al autor de la vida, inclusive los evangelios, inclusive Hechos de los Apóstoles, Pedro le va a decir que ustedes mataron al autor de la vida. Estamos hablando de que el que se proclama, yo soy la luz del mundo, es el autor de la vida. Entonces dice el verso 13, Juan 8:13. Entonces los fariseos dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Hemos visto cómo el testimonio de Juan el Bautista decía que he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos las escrituras mismas que dan testimonio de Jesucristo. Los profetas hablan acerca de Jesús. Igualmente, tanto la escritura como el Padre da testimonio de Jesús. Inclusive cuando le preguntan que les muestren al Padre, los propios discípulos, y él le dice, tanto que estoy con vosotros, no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Entonces, eh, hay una discusión con los fariseos. Esto va a ser un desafío para mí y para usted entender cómo Jesucristo lleva una conversación con un incrédulo, lleva una conversación con una persona de corazón duro, de corazón realmente que no quiere cambiar, sino que lo que busca es tentar, pero fíjate hasta dónde llega la misericordia, el amor y la compasión de Dios, que le va a dedicar tiempo para explicar sin airarse, sin salirse de los caminos de la voluntad de su Padre. Él va a poner, Jesús va a poner todo a disposición, inclusive para hablar con un fariseo. Enseñanza para nosotros, hermanito. Cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, recuerda con qué mansedumbre, con qué determinación y con qué buenas palabras sazonadas con sal, con qué buenas palabras Jesús le hablaba hasta los fariseos, donde él no ejerció juicio, sino que buscaba la forma de que aún ellos volvieran de su maldad y que quizás le fuese quitado ese velo que tenían en los ojos, así como le fue quitado quizás en esa noche al maestro de la ley religiosa Nicodemo. Dice el versículo 14. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Mira el versículo 21, por favor. Otra vez le dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde voy, vosotros no podéis venir. Fíjate la relación que hay entre el verso 14 y el verso 21. Estamos hablando de que él da testimonio de él y él sabe a dónde va y de dónde viene. Pero en el 21 le está diciendo, ustedes me buscarán, pero en su pecado van a morir. En su pecado van a morir. Entonces, hay que entender y comprender que el pecado me separa de Dios. El pecado me va a acusar delante de Jesucristo y del Padre. Con el pecado, yo no puedo tener una relación correcta con Dios, porque en la bienaventuranza lo dice que somos bienaventurados, dichosos o sumamente felices, los de corazón limpio. Si tú quieres ver a Dios, necesitas una limpieza en tu corazón. No puede haber raíz de amargura, no puede haber pecado oculto allí arrojado en tu corazón. Inclusive el apóstol Pablo da un buen consejo en la escritura diciendo de que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres.
en cuanto dependa de mí. Yo voy y pido perdón o pido que se restaure esta relación porque estoy cristiano, porque yo no puedo estar en deuda con nadie que me deba, porque la oración modelo que la repetimos y la conocemos, Padre, perdónanos porque yo también he perdonado a los que me ofenden. Entonces, dar el primer paso, ¿no? Pero si depende en cuanto dependa de nosotros, si la persona no quiere restaurarse, ya tú, de acuerdo al estudio de Roberto Linares, en cuanto a Ezequiel, nosotros hemos librado la sangre de nuestra mano, porque te acuerdas cuando el justo está en pecado, nosotros tenemos que amonestarle, o cuando el impío está en pecado, tenemos que amonestarle y decirle su mal camino. Entonces, en cuanto dependa de nosotros. Dice eh, el verso 15, vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. O sea, estamos hablando que este es el caso de Jesús en este tiempo. Jesús viene a ser nuestro abogado, nuestro intercesor. Él quiere mostrarnos el camino que conduce al Padre y es a través de Él mismo. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Estamos hablando que Jesucristo va a repetir esto continuamente. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Qué ley, hermano? ¿A qué se refiere Jesucristo? A la ley de Moisés. Se refiere a la ley que si dos o tres dan testimonio de algo que ha ocurrido, ese testimonio es verdadero según la ley de Moisés. Y yo soy el que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de él. Y tú tienes que preguntarte en qué momento el Padre ha dado testimonio de Jesús. Bueno, hay momentos importantes en la Escritura. Por lo menos te puedo mostrar dos. En el bautismo de Jesucristo se escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inclusive en el monte, cuando él subió y se transfiguró delante de Pedro, de Jacobo y de Juan, allí se escuchó la voz del cielo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Estamos hablando que hay pasajes de la palabra donde entendemos y comprendemos que esto es lo que está diciendo Jesús en este texto. Pero ellos no tienen el corazón dispuesto a escuchar a Dios, no tienen un corazón dispuesto a entenderlo. ¿Dónde está tu Padre? Dice el 19, respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. La palabra conocer es entender la voluntad de Dios, comprender los mandamientos de Dios. Realmente en la escritura del Antiguo Testamento, inclusive hasta el mismo Moisés, decía, profeta mayor que yo vendrá. A él tienen que oír, a él, refiriéndose a nuestro Señor Jesús. Si lees el profeta Daniel, después de estos reinos, empezando por la cabeza, el babilonio de Nabucodonosor, luego el imperio de los medo-persas, luego Alejandro Magno con el imperio griego, luego Roma, el imperio que aún está en el tiempo de Cristo en este Evangelio de Juan, pero ese imperio va a ser derrotado por un imperio superior, que era el imperio del reino de los cielos. Por eso Jesús le está diciendo que ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. ¿No te acuerdas lo que dijo el profeta Daniel? ¿No te acuerdas lo que habló Isaías en el capítulo 2? Lo que habló el profeta Joel en el capítulo 2 acerca del establecimiento del reino por los momentos mientras esta corta estancia aquí en la tierra. Luego será todo destruido, dice el apóstol Pedro y también Jesús. El verso 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. ¿Qué hora, hermanito? ¿A qué hora se refiere? Las mismas palabras que le dijo a su madre en las bodas de Caná y Galilea, cuando convierte el agua en vino. Le dijo, mujer, aún no llega mi hora, la hora de ser glorificado, la hora de la pasión, la hora de ser arrestado, crucificado, lacerado por nosotros, llevado a una cruz del Calvario. Estaba leyendo un poco de historia con, con el comentarista MacArthur y me llamó la atención acerca
de esos azotes que le dieron a Jesucristo, porque la sentencia de Roma decía que o era crucificado o era azotado, pero a Jesús le dieron las dos, lo azotaron y después lo crucificaron. Es decir, me puse a pensar en los azotes, en toda la carne eh, lacerada de la espalda que tuviese el maestro, en todas las heridas de su cuerpo por los azotes, y luego aún así ser clavado en una cruz. Ese es algo que me puso a pensar, ¿no? El doble castigo a esa maravillosa y hermosa persona de nuestro Dios, el Hijo del Hombre. Dice el verso 21, continuamos con el estudio. Si tiene usted preguntas o comentarios, usted puede levantar su mano, usted puede participar. Dice el verso 21. Otra vez le dijo Jesús, me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿En qué momento Jesucristo declara en la palabra a dónde va Él, a qué lugar va Él? Más adelante, en Juan capítulo 14, Jesucristo le dice a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, yo me voy al Padre, pero les enviaré un consolador. El a donde va Jesucristo es al paraíso, es al reino de los cielos, a la estancia eterna, a ese lugar donde está preparando moradas para nosotros. Ahí va Él. ¿Quién puede ir allí? ¿Quién es digno de conducirse al Padre? Si no es a través de Jesús, va a ser imposible, porque el único camino que nos lleva al Padre es Jesucristo. La única forma de ir al Padre es naciendo de nuevo, porque tenemos un problema con Jesús y es el pecado. Y Él lo vino a resolver. Él cargó con nuestras culpas, con nuestro pecado en una cruz. Por eso vino el Hijo del Hombre a morir. Y nosotros teníamos que haber pasado por una cruz, pero lo hizo Él voluntariamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ese es el contexto. Dice el verso 22, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Ahora, pero ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué esta pregunta? Me van a buscar, y en vuestros pecados van a morir, a donde yo voy nosotros no pueden venir. O sea, ellos se imaginaron que Jesús se iba a suicidar y que no podían estar en el plano espiritual, porque esta gente sí está pensando en el plano espiritual, porque están hablando de una muerte, están hablando de que si se va a morir no lo van a poder ver, no podéis venir. Y él dijo, y vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Wow, hermano, las mismas palabras de Juan el Bautista. Yo soy de aquí, terrenal, y cosas terrenales hablo, pero el que viene después de mí es de arriba y cosas celestiales habla. Estamos hablando que son las mismas palabras de Juan el Bautista, la está utilizando Jesucristo en este pasaje. Vosotros sois de abajo, de aquí de la tierra, y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, pero yo no soy de este mundo. La misma oración de Juan capítulo 17 que estamos haciendo los estudios los días viernes con nuestro hermano Roberto Miranda. No soy de este mundo, pero Padre, guárdalo porque ellos se van a quedar en este mundo. Está hablando de la unidad y de guardar a los apóstoles, en este caso en el Juan 17. ¿Cuál es el mundo de Jesús? ¿Y cuál es este mundo? El príncipe de este mundo es Satanás. Y por eso es que él dice que él no es de este mundo. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar cabeza. Pero confiad, yo he vencido a este mundo, yo vencí a Satanás. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, confiad. Él nunca se apropió de este mundo como su hogar. Este mundo para nosotros, por decirlo así como dice mi hermano Francisco, es el examen, la prueba. Aquí es, donde estamos nosotros con nuestras propias vidas presentando ese examen, esa prueba ante Dios, de que nosotros vivamos juntamente con Cristo crucificado hasta el final. Es decir, que mi vida la vea al Señor hasta los últimos días de mi vida, hasta los últimos días de mi aliento, si es que Jesús no viene antes. Dice el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanito,
El que niega al Hijo ha negado al Padre. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús le está diciendo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 3, la luz vino al mundo y lo rechazaron, amaron más las tinieblas, porque Jesús le está diciendo en el 24, porque eso dije que moriré en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por lo menos 3 veces menciona Jesús el problema del pecado, el problema de que van a morir si no reconocen al Mesías. Ese es el problema, inclusive hasta el día de hoy, en Israel, con la nación judía. Dicen que Jesús no es Dios, que es otro profeta más, según la teoría y según los escritos de los musulmanes. Realmente es triste el ver cómo niegan los milagros de Jesús, niegan que resucitó al tercer día, quieren aún hasta el día de 2023 tapar la verdad que ha sobrepasado este mundo, que partió la historia de la humanidad en dos. Si usted va al año cero es porque nació Jesucristo. Verso 25. Entonces le dijeron, ¿y tú quién eres? Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, yo soy la luz del mundo. Ahí está, lo que desde el principio les he dicho. ¿Quién eres tú? Yo soy la luz del mundo. Verso 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Hermanito, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. ¿Te acuerdas lo que le dijo a la mujer pecadora? Vete y no peques más. Yo a ti no te condeno. En el plano de Jesús en este pasaje, él tiene mucho por condenar. ¿Te acuerdas la parábola de Simón el fariseo y la mujer con el frasco de alabastro? ¿Te acuerdas ese momento, ese lugar, esa mesa? Jesús en el suelo comiendo, sus pies hacia atrás, llega una mujer, le empieza a besar los pies, derrama frasco de alabastro sobre él, enjuaga sus pies con sus propias lágrimas, lo seca con sus cabellos. Y Simón el fariseo decía en su corazón, si supiera quién es esta mujer que es pecadora. Y Jesucristo le dijo la parábola de aquel que debía mucho y el que debía poco. Quizás el Simón el fariseo debía poco, pero igualmente era una deuda que no podía pagar. Los 50 y la mujer debía 500, pero ambos no pueden pagar la deuda. Esa es la conclusión, que ni el que deba uno lo puede pagar. No hay cómo pagar. No hay dinero que compre tu salvación. No hay obra que puedas hacer en este mundo que pueda ser digno de ser salvo. No hay nada que puedas hacer. Lo único que puedes hacer es aceptar a Jesucristo como el Mesías, como el Señor de tu vida, proceder a bautizarte para el perdón de tus pecados, creyendo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y viene a morar en ti el Espíritu Santo y eres inscrito en el libro de la vida. Ese es el plan de salvación de Dios. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ¿Y qué está hablando Jesucristo al mundo? ¿Qué está hablando Jesucristo al mundo? Verso 24. ¿Qué habla Jesús al mundo? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo estoy hablando al mundo, que yo he venido a salvar el mundo, que mi Padre amó tanto este mundo, que me ha enviado a mí para yo entregar mi vida por vosotros. Y si ustedes no creen que yo soy el Hijo de Dios, en vuestros pecados van a morir. Verso 28. Y les dijo, pues, perdón, el 27, pero no entendieron de que les hablaba del Padre, el 27. Ellos no entendieron eso. El verso 28, esa explicación del 27, hermanito, lo está diciendo el apóstol Juan, porque este libro se escribió después de los acontecimientos de nuestro Señor Jesús. Juan no estaba escribiendo juntamente con lo que estaba ocurriendo a paralelo del momento exacto con Jesús. Fue inspirado Juan luego y escribió el Evangelio de Juan. Y luego preso en Patmos,
escribe también el Apocalipsis. Dice el verso 27, no entendieron. Verso 28, le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Hermanito, ¿te estás dando cuenta quién va a levantar al Hijo del Hombre? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? A los que están allí, a los fariseos, cuando hayáis. No dijo cuando me levanten, cuando Roma me crucifique, cuando me hagan esto, no, cuando hayáis, refiriéndose a ellos mismos, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él me envió y conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanito, en este preciso instante, en esta conversación de Jesús con los fariseos, el Padre está en Jesús. El Padre está allí presente, porque Jesús aún no ha sido pasado por un madero. Hermano, hay un pasaje que dice Jesucristo colgado en un madero, Eloi, Eloi, lama sabactani, que esto significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí dice la escritura, porque el verso 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado, solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Él está con el Padre en este instante, pero él colgado en una cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Te das cuenta lo que ocurre con la carga del pecado del mundo encima del Maestro? Hace que el Padre no esté allí, porque el pecado me separa de Dios. Jesucristo sufrió la separación de su Padre y él no quería sufrir eso. Ese es el dolor que nosotros no hemos experimentado. Ese dolor espiritual, usted ni yo, ni ninguno en esta creación conoce. Usted puede conocer el dolor físico. Usted puede conocer el dolor sentimental, emocional, mental, pero usted no conoce un dolor espiritual. Usted no conoce lo que sintió Jesús en una cruz. No fueron las llagas, hermano. No fueron los látigos. No fueron los clavos atravesando sus manos y sus pies. No fue la corona de espinas. Fue eso, el abandonarle al Padre en una cruz. Si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. No eran los látigos, hermanito. No era eso. Eso era secundario. Eso era algo mínimo para Jesús. Lo más difícil fue separarse de su papá por amor a nosotros y por obediencia al Padre. Y habló estas cosas, hermanito, verso 30. ¿Te acuerdas cuando empecé la introducción y dije que Jesús va a hablar con personas incrédulas, duras de corazón? No se va a irar por lo que le van a decir, no va a responder mal por mal con lo que le van a decir. Él, aunque quieran tentarle, va a estar en su juicio, va a estar en su misión, va a estar en la misión y la visión y el contexto que el Padre le dijo. Te envío al mundo para que sea el mundo salvo a través de ti. Verso 30. Habló él estas cosas y ¿qué pasó, hermanito? Muchos creyeron en él. Muchos, hermano. Esa es la conclusión de Jesús. Que aunque esté rodeado de fariseos, aunque esté rodeado de personas incrédulas, aunque tenga que predicar en medio de lobos rapaces, aunque tenga que predicar en el medio del mismísimo diablo, él va a tener la serenidad, el amor, la mansedumbre, la convicción, el denuedo y el valor de hacerlo conforme al mandamiento de su Padre. Yo he venido a decirles que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados van a morir. Verso 30, y diciendo estas cosas, muchos creyeron en él. Pues sí, creemos que tú eres el Mesías.
Muchos de la multitud creyeron, hermano. Aunque hay personas que van a levantar a Jesús. Hermanito, es tanto el amor del maestro que seleccionó a Judas, el que le entregó. Comió con él, no le juzgó, le dio la oportunidad de que se arrepintiera. El que moja el plato en la mesa conmigo, ese me va a entregar. El que yo le dé el bocado, ese me va a entregar. Y estaba ahí Judas, el que con un beso y 30 monedas de plata llevó a Jesús a un madero. Y esa era la hora que hablaba Jesús. Esa era la hora. Y aún así Jesús amó. Aún así Jesús permitió estar a la mesa con Judas. No lo sacó, hermano. No hizo acepción de persona. Nosotros tenemos que entender que el maestro no hace acepción de persona. Les predica a todos. Versos 31 y 32 vamos a ir concluyendo. Dijo entonces Jesús a los judíos, ¿qué cosa, hermanito? Verso 30. Habló él estas cosas y muchos creyeron en él. Este mensaje en el 31 en adelante es para los que creyeron, para los que están siguiendo al maestro, para los que están creyendo que él es el Mesías, para los que han creído que en él no van a tener una muerte por los pecados, sino que van a tener redención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanito, Jesús les está invitando a que no tan solo crean hoy, 7 de junio, a que no solamente crean en una tarde. Qué bonita la palabra de nuestro hermano Alejandro ahí hablando de la luz del mundo, qué bonito, qué chévere. Pero mañana voy a seguir con mi vida como la tengo, desordenada, al pecado igualmente. No importa, no importa, yo sigo con mi vida como la llevo. Igualmente Dios me perdona, hermano. Yo soy así, yo creo que no voy a cambiar. Dice Jesucristo a esos que están creyendo ahora mismo. Dice Jesucristo a los que le ha parecido excelente que el Señor Jesús muriera por ellos y que estamos nosotros presentes en su palabra. Si permanecieres en mi palabra. La salvación se obtiene permaneciendo. No tan solo haber salido de las aguas del bautismo y volver otra vez a la vida vieja, seguir pecando, porque Jesús es nuestro abogado y nos perdona. Utilizar la gracia de Dios como un libertinaje. No tenemos licencia para cometer pecado, hermano. Estas cosas os escribo, hijitos, para que no pequéis. El Evangelio de Juan, primera carta. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. ¿Te acuerdas la conversación de Jesús y la samaritana? De cierto te digo, samaritana, que la hora es que ni en este monte ni en el otro, sino que Dios va a buscar verdaderos adoradores. Que le adoren como, hermano. ¿Te acuerdas de esa conversación con Jesús y la samaritana? Verso 23, capítulo 4. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, esto es lo que está diciendo Jesús, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conversación de Jesús y la samaritana, capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dos palabras de acción, espíritu y verdad. ¿Cuándo tengo yo el espíritu y cuándo tengo que estar en verdad? El espíritu lo tengo cuando me bautizo para el perdón de mis pecados, creyendo en el evangelio, en las buenas noticias.
y estando en verdad. Fíjate que es la misma conversación con la samaritana. Tienen que estar en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32, hermanito. Conclusión. Y conoceréis la verdad. Wow, hermano. Wow. Y la verdad os hará libre. ¿Te acuerdas quién le preguntó, ¿y qué es la verdad? ¿Te acuerdas? Esa conversación con el gobernante. ¿Y qué es la verdad? Se preguntó. Jesús enmudeció, hermano. No era tiempo. Ya se había terminado el tiempo. Es necesario, hermano, que valientemente tomemos decisiones en nuestras vidas, que entendamos que si no permanecemos en la palabra de Dios, vamos a morir en nuestros pecados. Si no permanecemos verdaderamente en Dios, no seremos discípulos para Él. Porque el discípulo hace lo que el maestro enseña. Ese es el verdadero discípulo de Dios, que se deja enseñar por el maestro. Y conocemos la verdad de la palabra de Dios, la verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice el apóstol Pablo. Esa verdad me hizo libre. El conocer que Jesús es la luz del mundo. El conocer que Jesús me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Colosenses. Pablo le habló a los colosenses en ese contexto. Así que, hermanito, la conversación que viene a continuación queda para próxima clase del verso 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, hermano. Responde la multitud. Los incrédulos, los que no creyeron en Jesús. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Comentarios, pregunta, hermanito. Vamos a parar aquí. Puede activar usted su micrófono. Puede comentar, preguntar. El camino que Dios nos está mostrando es un camino de honestidad, es un camino de valientes. No es un camino para continuar en la vida vieja. Permanecer en Dios es estar pegado a Cristo en toda forma de nuestras vidas, dejando las malas costumbres, dejando los mandamientos de hombre, dejando las tradiciones familiares pecaminosas, dejando de hablar malamente, dejando de contaminarnos, sino más bien sabiendo que el Espíritu de Dios mora en nosotros, no entristeciéndole con nuestras acciones o con nuestras malas peticiones al Espíritu Santo que mora en nosotros, sobre todo en el pueblo de Dios. Amén. Puede usted comentar, hermanito. Hermanito Lenín. Buenas noches, hermano. Sí. Lo que yo he visto en la lectura, hermano, es más que todo como un ejemplo que da nuestro Señor, de que cuando se predica la palabra, la palabra viene siendo como la parábola de las semillas que cayeron en el camino, hermano, donde se va a predicar su palabra, pero muchos la van a tomar por un momento y la dejarán, otros la tomarán para sí, para su camino y se convertirán. Y que van a haber personas que a reaccionar de buena manera, otras personas van a insultar, a difamar, pero que nuestra posición debe ser simplemente predicar su palabra y que la palabra sola sea la que obre en el corazón de las personas que la escuchan. Es como cuando los apóstoles estaban pescando, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo tirar la red. Si tenían como mucho tiempo de estar tirando la red y no podían
atrapar peces. Y vemos de que él les estaba enseñando a la misma vez que hay que predicar la palabra con fe y predicar su palabra, y que es como una semilla que él hace crecer. Esa es mi opinión, hermano. Gracias, hermanito Lenín. Hermanita Alex. Sí, muy buenas tardes. Primeramente, esa gran importancia de conocer a Jesús, porque conocer a Jesús, estamos conociendo al que lo envió, pues, como nos dice aquí la palabra, y ese conocimiento es lo que nos va a hacer vivir en santidad. Por eso que es sumamente importante a diario buscar una porción de la palabra y meditar en ella a diario, a diario. Eh, yo tengo como compromiso, no porque quiera verme más espiritual que cualquiera de ustedes, sino que me hice ese compromiso conmigo misma y sabiendo pues que nada de lo que puedo hacer es para verme yo o para que me miren a mí, sino pues que sé que es uno de los propósitos por los que fui creada, pues, y es llevar el mensaje. Y todos los días cuando me levanto y hago café, lo primero que hago es sentarme y compartir pues la palabra con muchísima gente, porque son más de 15 grupos con los que comparto la palabra a través de todos los devocionales de la revista Mujer Cristiana, para lo que gracias a Dios pues formo parte de esa sierva, y lo hago con muchísimo amor. Y lo primero que le pido al Señor antes de compartir la palabra es que coloque en el corazón de quienes les llegue el mensaje de utilizar un momentico, 5 minutos, que es lo que dura una porción de la palabra, con su meditación a través de todos estos mensajes que comparto en todos los grupos y con muchísimas personas que no quieren ser parte de grupos, pero que me dicen que se los haga su chat privado, y yo no tengo ningún tipo de inconveniente de hacerlo. Y le pido al Señor, bueno, Señor, que se haga. Yo sé que la palabra va a ser el trabajo, ¿verdad? No soy yo, pero mi compromiso es enviarla. Y he preguntado a muchísimas personas que forman parte de esos grupos si han abierto los mensajes. Y creo que el 1% podrá decirme que sí. Yo le digo, tú has dedicado a abrir los mensajes, esos videos devocionales que envío. Me dice, ay, algunos no, a otros sí, o no, otras me dicen, sí, yo los veo y los comparto, y yo le digo, gloria a Dios. Pero no importa, es decir, el solo hecho de que haya una sola persona, para mí es más que suficiente, esa sola persona, para seguir haciendo el trabajo, ¿verdad? Porque yo hace poco vi un muro donde había un predicador y estaba muy alegre, y había en el público había una sola persona, y el muro decía, predica con gozo, aunque sea uno solo el que te oye. Y es así, pues, aunque sea uno solo que pueda escuchar el mensaje, por ese solo nosotros tenemos que llevarlo, bueno, difundirlo hasta los confines de la tierra. Muchas gracias. Amén, hermanitas. Me hiciste acordar de las campañas evangelísticas que hacemos aquí en Madrid, los líderes de esta congregación, porque, bueno, está presente el hermano Roberto Linares y sabe lo que estoy diciendo. Hemos movido, y para la gloria de Dios, con que tengamos un fruto para nosotros es el gran trabajo. Y si no llegases a tener fruto, sé que mi hermano Roberto Linares está pensando en ello también. Quizás si no tenemos fruto, igualmente es el trabajo que tenemos que hacer para Dios, porque me pongo a pensar también en Noé, que predicó durante 120 años a esta creación, que vendría un diluvio, y a la final solamente se subió su esposa, sus 3 hijos y las 3 mujeres de sus hijos. Estamos hablando que fue muy difícil el tiempo de Noé para la predicación. Así que somos privilegiados cada vez que alguien realmente desea servir a Dios, porque es un momento agradable, es un momento aceptable, como dice el salmista. Y también recuerdo, capítulo 18
refiriéndome al yo soy, refiriéndome a ese yo soy la luz del mundo, dice capítulo 18, verso 4, pero Jesús sabiendo las cosas que habían de venir y a que habían de sobrevenir, perdón, se adelantó y dijo, ¿a quién buscan? Verso 5. Y respondió Jesús, Nazareno. Respondieron ellos, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y también estaba con ellos Judas, el que le entrega. Pero cuando él dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron a tierra. Ahí está. Quizás es el momento de arrepentimiento, pero retrocedieron, cayeron a tierra por el temor de la palabra de Dios, por el temor del logos, por el temor como Jesús hablaba, con el de nuevo que hablaba, porque más adelante él le vuelve a decir, después que caen a tierra, en el verso 7, volvió pues a preguntarle, ¿a quién están buscando? A Jesús Nazareno. Y Jesús responde otra vez, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejar de ir a esto, dejar de ir a los apóstoles, dejar de ir a los discípulos, llévenme a mí. La vida voy a poner por mis amigos. Yo voy voluntariamente a una cruz. Amén. Hermano Alejandro, Hermano Iván, dígame, varón. sí, yo quisiera, me gusta mucho la primera parte que explicó del 12 al 20. Jesús, la luz del mundo. Entonces, bueno, en primer lugar, si Él es la luz del mundo y nuestra misión es imitarlo, ¿verdad? Y buscar la imagen de Él, entonces nosotros tenemos por ende, tenemos que ser luz del mundo, o sea, hacemos ser luces. Y esa es la lucha que nosotros debemos de tener, iluminar a cuanta vida encontremos, porque esa es la batalla, no tenemos como en otra parte, no tenemos que estar apagados, ¿va? Entonces, y esa es una lucha que nosotros poco a poco la tenemos que ir cuadrando. Y a mí me llama mucho la atención que viene cuando les dice, yo soy mayor que el padre, Abraham, que no sé qué, ellos estando con Jesús no pueden entender eso. Incluso dice que hicieron el intento de tomar piedras. Se puede imaginar, están con el autor de la vida, están con la luz del mundo. Y usted comentó por un momentito que ellos tampoco quisieron, no lo entendieron o no quisieron entender. Entonces, por ejemplo, del 21 al 30, prácticamente es una total oposición. Ahí están opuestos totalmente al final no lo aceptaron en aquel tiempo, no lo siguen aceptando. Incluso hubo muchos sacerdotes de estos que se convirtieron al cristianismo, pero ya los vemos luego peleando allá en los Gálatas, queriendo llevar la ley y la gracia, confundiendo a los demás. Entonces es una lucha, hermano. Esta no es una parte, me parece que no es una parte sencilla el ser luz del mundo, y la invitación que hace, especialmente los versos 31 y 32, yo siento que es un esfuerzo, hermano, conocer la verdad, y que eso nos va a hacer libre, que no la quisieron conocer aquellos. Incluso dijeron, ¿y qué verdad? Y nosotros somos, como quien dice, nosotros somos israelitas y jamás hemos perdido ninguna batalla. Eso quiere decir, entonces nosotros es una batalla que tenemos, hermano, diaria, pero al final, hermano, yo creo que enfocándolo como dice segunda de Corintios capítulo 3, 18. Ahí está como que la clave, es que nosotros vamos a ir de gloria en gloria buscando la imagen de aquel o de Cristo Jesús. Y yo creo que todo lo demás viene por ahí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo siempre explico en la iglesia es la parte y me gustó mucho porque yo creo que ayer lo expuso usted, que solo la presencia, que estuvo en presencia de Herodes ahí ahorita lo acabo de mencionar, solo eso lo hizo cambiar.
Entonces les digo yo a los hermanos, entonces la clave es cuando, si nosotros nos preparamos para llevar el mensaje, solo con que llevemos esa imagen de Cristo, la gente va a cambiarle. No necesariamente, sí vamos a hablarle, pero luchemos por buscar esa espiritualidad, buscar esa imagen de Cristo, porque eso es lo que los va a hacer cambiar. Y les ponía ese ejemplo. Y bien me gustó mucho porque quedó bien remarcado que dijo, no, hombre, si este hombre no ha hecho nada, prácticamente lo cambia. Las circunstancias políticas lo hacen juzgar, lo hacen que lo juzguen. Pero ese es básicamente, hermano, eso es lo que quería decir, esa luz que alumbramos por medio, no por nosotros, hermano, porque esa es la clave. Yo no voy a ser mejor que nadie, no, es Jesús en mí. Y esa es la clave para cuando nosotros vayamos a otras personas y podamos ser, primero, que nos entiendan, en segundo lugar, que vean en nosotros una persona totalmente, una transformación. Y yo creo que van a entender, porque la lucha que se tiene ahorita es entre la mentira y la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. ¿Libres de qué? Del pecado, de la muerte. El, lo, hay tanta ventaja que puede tener que una persona entiende. Señor les bendiga, hermano. Amén, hermanito. Sí, esa luz del mundo, inclusive nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte declaró directamente, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. O sea, estamos hablando que nosotros tenemos por autoridad de Dios esa declaración de Jesucristo, que somos realmente luz y nosotros andamos en luz y por eso es que no pueden haber tinieblas en nosotros, por eso es que no podemos seguir practicando el pecado. Pues esa es la exhortación también del apóstol Juan en la primera carta de Juan. Y también, hablando un poco que estuve conversando un poco antes acerca de la parábola de el buen samaritano, ¿no? Cómo Jesucristo les plantea una parábola de un hombre que robaron, golpearon, y vino el sacerdote, vino el levita, vino el buen samaritano. Entonces, fíjate todo lo que representa, ¿no? El tema del hombre que golpearon puede que represente a esta humanidad, ¿no? Lleno de golpes, casi medio muerto por causa del pecado. Y el, el sacerdote que debería representar realmente a aquel que va a restaurar, que va a sostener, no hace su trabajo. Y el levita, que serían los hermanos de esta manera, tampoco hacen el trabajo. Y viene un buen samaritano. Estamos hablando que un judío y samaritano, estamos hablando que ese ejemplo para los judíos es terrible, porque entre judío y samaritano no se tratan. Entre judío y samaritano, inclusive los judíos evitaban la tierra de Samaria, preferían caminar muchísimo más kilómetros que atravesar Samaria, porque eso era para contaminarse ellos mismos y eran como perros para los judíos los samaritanos. Y Jesús le dice en la parábola, hay un buen samaritano que sí se paró y recogió a ese hombre medio muerto. Fíjate el buen samaritano reflejado en Jesucristo, que recoge al medio muerto, representado en la humanidad, a nosotros perdidos, nos lleva a la casa del Padre y aún así le dice que si algo más hay que gastar, Él lo pone. Si siguen habiendo deudas en nosotros, Jesús las va a pagar. Esa es la parábola. Ahí estamos nosotros, hermanito. Así que entendamos que debemos de permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Jesús y hacer su voluntad para realmente ser sus verdaderos discípulos. Acuérdate lo que dijo y la sentencia que dijo en el Sermón del Monte. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor va a entrar al reino de Dios, porque no hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, verso 21, después les dice, yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. Dios me los bendiga, hermanito, Dios me los guarde. Hemos terminado, vamos a detenernos aquí, vamos a pasar a la oración.